¿Qué chingados es el vino? El vino es una bebida alcohólica producto de la fermentación total o parcial del mosto o jugo de uva. Existen diferentes tipos de fermentación, pero la que nos interesa es la fermentación alcohólica. Ahora sabrás de dónde viene esa sustancia exquisita que te hace hablar de tu ex a las 3 de la mañana. La fermentación alcohólica es un proceso biológico mediante el cual unos microorganismos llamados levaduras, en pocas palabras, convierten los azúcares en alcohol y gas carbónico. Este proceso no fue inventado, sino descubierto. De hecho, se sabe que la bebida fermentada más antigua del mundo hecha por el hombre fue la cheve, la deliciosísima cheve. Pero ese es el otro tema. Nadie sabía cómo se daba este proceso. De hecho, tal vez pensaban que era obra divina. No fue hasta que Luis Pasteur en el siglo XIX nos explica este proceso. Thanks, Luis. Otra bebida fermentada que seguro conoces es el tepache, que es el fermentado del jugo de piña. Sí, esos güeyes que van pasando al Chavo del 8 por la calle. El famosísimo pulque, que es el fermentado del aguamiel del agave, y así podríamos seguir mencionando muchas otras bebidas fermentadas. Pero ahora nos enfocaremos al vino. Hay muchas teorías e investigaciones, pero como dijeron un amigo Pocho, long story short. Cuando el hombre se vuelve sedentario y se crean las primeras civilizaciones allá por Mesopotamia, entre dos ríos, Tigris, Éufrates, primaria, ¿ya? Si recuerdas tus lecciones, el hombre adopta la agricultura y tiempo después se comienzan a fabricar los primeros vinos de este mundo. Posteriormente comienzan a hacer vino los egipcios, los griegos, los europeos. Llega a América, aquí a México, sí, a México, Norte, Sudamérica y el resto del mundo. Fácil, tienes jugo de uva, fermentas y listo. O le hablas a Jesus y que en chinga te haga vino. Ok, no. Entonces, si es tan fácil, ¿por qué chingados hay tanto mamación con el vino? Hacerlo no es tan difícil. El grandísimo pedo es tener una uva de calidad que te dé un mosto de calidad para que te dé un vino de calidad. ¡Ah, cabrón! Se dice que el 80% de la calidad de un vino va ligado a la calidad de la uva, a la materia prima pues, y 20% al proceso de vinificación. Por eso existe la famosísima franja internacional del vino. ¿Y esa madre qué es? A ver, rápidamente, piensen en vinos de todo el mundo. ¿Qué países se les vienen a la cabeza? Sí, España, Italia, Francia, Europa pues. Pero de América, a ver, te espero. Estados Unidos, México, Chile, Argentina. ¿De dónde más? Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, inclusive China. ¿Ya pensaste qué tienen en común? Si no pasaste la primaria de noche, te acordarás de la posición geográfica de estos países. Ok, ahí te va, checa este mapamundo. Como puedes ver, entre los paralelos 30 y 50 del hemisferio norte y sur, más o menos, se produce una uva de calidad debido a las condiciones climatológicas que ahí existen. Esto significa que las vides nos darán uvas chingonas para hacer un vino chingón. Acuérdate que todo este pedo es relativo y existen microclimas en ciertas regiones. Por eso existen viñedos fuera de estos paralelos, como puede ser en Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Puebla, entre otros. ¿Qué tal, chingón, no? En resumen, tener un viñedo es un gran trabajo, debes cuidarlo y mantenerlo para que te dé una uva de calidad y poder hacer un vino de calidad. Básicamente como cuando vas al antro y quieres ligar a una chiqui, si no le inviertes te la pelas. Si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas y tirar rostro en tu próxima cita, dale like, suscríbete y síguenos.